compatriotas, Chile es o no un Estado fallido. Para empezar a entrar en materia, tendríamos que primero definir a grandes rasgos lo que se define como un Estado fallido. Y un Estado fallido, si bien hay algunas calificaciones, en este caso, la que más considero que a nosotros nos importa, es cuando se habla, por ejemplo, de que un Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Incluso se señala también como el monopolio del uso de la violencia. Eso es lo que tiene el Estado. Cuando ese monopolio del uso de la fuerza, que tiene que estar en, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de un país, como en este caso vamos a hablar específicamente de Chile. Acá el monopolio de la fuerza tiene que estar en las Fuerzas Armadas, en Carabineros de Chile y también en la PDI. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas, más los Carabineros y la PDI, son los encargados de tener el monopolio de la fuerza en Chile. Y representan, de una u otra forma, por ejemplo en el caso de los Carabineros y de la Policía de Investigaciones, la fuerza pública. Esa fuerza pública tiene la obligación, a través, o ser un instrumento del Estado y del gobierno de turno, por lo tanto, para garantizar la seguridad y la soberanía de la patria, en el fondo, y la seguridad de las personas que componen la nación, en este caso de nosotros todos los chilenos. Por lo tanto, queridos patriotas, en este caso, si consideramos que en un Estado normal, en un Estado que esté funcionando normalmente, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene precisamente ese Estado, versus un Estado fallido que es un lugar, un país, donde el monopolio de la fuerza no es ejercido exclusivamente por el Estado, en este caso por el Estado chileno. Y vemos que eso es lo que está pasando actualmente en el país. El monopolio de la fuerza no lo tiene el Estado chileno. Hemos visto cómo, por ejemplo, sin ir más lejos, el ejemplo del 18 de octubre, el Estado chileno no ejerció la fuerza pública. Se convirtió en ese momento en un Estado fallido, por supuesto, porque si consideramos que ese monopolio de la fuerza fue ejercido por otros entes, hasta el momento desconocidos, que no han sido identificados, que muchos decimos tener claramente establecido quiénes son, pero no ha habido un reconocimiento oficial del gobierno de Chile, ni tampoco de las policías de Chile, ni menos del Congreso Nacional, no es así, para decirnos quién fue el que el 18 de octubre ejerció ese monopolio de la fuerza de una forma distorsionada, ese monopolio de la fuerza en contra de la soberanía chilena, en contra de los habitantes de este país, y que transformó en ese instante a Chile en un Estado fallido. Porque bajo este concepto es el Estado el que debe garantizar la seguridad absoluta de los habitantes de su patria. Y es el Estado quien debe ejercer solamente él el uso de la fuerza, el uso de la fuerza. Incluso hay algunos autores que lo señalan como el uso de la violencia. Le pertenece al Estado. Pero en este caso, en Chile, hemos visto cómo el Estado chileno ha sido absolutamente incapaz de garantizar los más mínimos derechos de las personas en cuanto a la seguridad. No podemos, por ejemplo, ir un viernes a la Plaza del General Baquedano porque está absolutamente tomada, y la fuerza pública, que en el fondo es el instrumento del Estado para ejercer legítimamente la fuerza, como un Estado que ejerce la fuerza en forma de monopolio, ¿no es así? Eso es un Estado en el fondo. El Estado es el único encargado de ejercer la fuerza como un monopolio. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, por dar un ejemplo sencillo, a la Plaza del General Baquedano un día viernes, no podemos recorrerla simplemente porque está tomada. Vimos, por ejemplo, que las estaciones del Metro de Santiago, hay algunas que aún no entran en funcionamiento porque fueron violentadas. Hemos visto también cómo la soberanía de nuestro país está siendo absolutamente violentada, por ejemplo, por organismos internacionales que vienen a decir cómo tiene que funcionar nuestra patria. Sin ir más lejos, lo que pasó hace un tiempo atrás, pocos días atrás, semanas atrás, con las organizaciones de derechos humanos que vinieron a decirle acá, en la cara,
a las autoridades de gobierno que debían reformar a los carabineros porque estaban procediendo mal. Y el gobierno aceptó ese llamado de los organismos de derechos humanos, específicamente el señor Bianco, y empezó la etapa para reestructurar a los carabineros. Es decir, eso es una pérdida de soberanía, porque no se trata de una decisión tomada acá en este país, sino que se trata de una pérdida de la soberanía porque un organismo internacional que no es chileno vino acá a decirle a la propia patria chilena, a los chilenos, al gobierno chileno en el fondo, que debían reestructurar un organismo tan importante para el funcionamiento de una nación, tan importante para el funcionamiento del Estado de Derecho de una nación, tan importante para garantizar un Estado que no sea fallido, como por ejemplo los Carabineros de Chile. Cuando vemos, por ejemplo, que son atacadas las comisarías y las personas que atacan la comisaría están usando la fuerza que solamente le corresponde a los agentes del Estado. Pero esos elementos que están allí, delincuentes, lumpen y anarquistas, están ejerciendo la fuerza en contra de la legítima autoridad de Chile, que son los carabineros en este caso, los encargados de darle garantías al Estado de Derecho. No pueden ni siquiera salir de su cuartel a enfrentar a estos delincuentes, a estos anarquistas, porque están absolutamente reprimidos. Entonces, obviamente, Chile en este instante se está convirtiendo en un Estado fallido, que es la antesala del caos y del abismo total. Chile, lamentablemente, queridos patriotas, en este instante está dando muchas señales de ser un Estado fallido, porque recordemos que el uso de la fuerza no está siendo ejercido por los carabineros de Chile para restablecer el Estado de Derecho. El uso de la fuerza no está siendo ejercido por los carabineros ni siquiera para defenderse. La defensa personal, o si podríamos decirlo de otra forma, la defensa de nuestra propia integridad es un derecho garantizado en todas las constituciones del mundo. Más aún, cuando ese derecho está siendo ejercido por los carabineros, que se tienen que quedar allí encerrados en su cuartel, esperando que les tiren piedras, bombas molotov y todo otro tipo de elementos de ataque, que los ataquen con diferentes elementos de gran poder, y no pueden hacer absolutamente nada para defenderse. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién es el responsable en este país de que nuestra patria, de que Chile se haya convertido en un Estado fallido? Se califica como Estado fallido aquel Estado en el cual uno o más de sus elementos esenciales, la integridad del territorio, la seguridad de sus habitantes o el ejercicio de la soberanía, han dejado de funcionar. Se califica como Estado fallido aquel Estado en el cual uno o más de sus elementos esenciales, la integridad del territorio, la seguridad de sus habitantes o el ejercicio de la soberanía, han dejado de funcionar.